Ayer vimos la función type y ya vimos algunos ejemplos, ¿no? Y dijimos que íbamos a ver hoy algo que se llama conversión de datos, ¿no? Ujú. Y para ello primero necesitamos ver algunos tipos de funciones, ¿no? Y dice aquí funciones de datos primitivos. Más o menos ayer ya vimos algunos datos primitivos que eran los simples, que eran tipos numéricos, booleanos, cadenas y entre los numéricos vimos algunos otros, ¿no? Como enteros, flotantes y dobles, ¿no? Sí. Más o menos recordamos eso, ¿no? Ujú. Pues lo que pasa es que ese tipo de datos también son funciones. A lo que me refiero con esto es que tú puedes tener las siguientes funciones. Esta función, si te das cuenta, utiliza la palabra clave int, que es justamente la palabra que se utilizaba para definir a los datos numéricos enteros. Pero esta es una función que, como dice acá adelante, es convierte a un entero. Es decir, el argumento que tú le pongas aquí lo va a convertir a un entero. Obviamente esto es cuando sea posible convertirlo, ¿no? Porque si le agregamos, por ejemplo, una cadena de texto, pues no, eso no lo puede convertir a un entero, ¿no? Pero siempre y cuando se pueda convertir a entero, lo va a hacer Ujú. esa función, ¿no? Y así, Sí. por ejemplo, también tenemos funciones para los otros datos simples, ¿no? Como por ejemplo, float. Y pues esta es intuitiva, ¿no? Convierte a flotante. Igual, lo mismo. Siempre que sea posible, lo que tú le des como argumento a esta función te lo va a convertir en un número flotante. Luego también tenemos esta otra función. Esto lo que hace es que tú le metas como argumento, te lo va a convertir a una string o una cadena de texto, ¿no? Eso es lo que recibe como argumento y lo que hace esta función. Y finalmente, la otra función es esta. Convierte a booleano todo lo que tú le metas a esta función bool, lo que reciba como argumento, lo va a convertir a un dato booleano. Entonces, estas son las funciones de los datos primitivos simples que tenemos y ahorita las vamos a ocupar para convertir los datos. Y entonces dice, conversión de datos simples, primitivos simples. Y dice, las siguientes funciones convierten un dato de un tipo a otro, siempre y cuando la conversión sea posible, ¿no? Es lo que te comentaba. Por ejemplo, aquí en la primera parte de hasta arriba dice la función int que convierte a un entero y pone el ejemplo, aquí si te das cuenta pone int, después paréntesis, el argumento dice 12, pero si te das cuenta este 12 está entre comillas simples, es decir, este en realidad es una cadena de texto, ¿no? Un string. Y entonces cuando nosotros le aplicamos la función int, lo que nos devuelve es el número 12, pero ahora sí como un entero, ya no como una cadena, sino como un entero. Ahora, otro ejemplo de esta función int es que si nosotros le metemos el argumento true, que es un dato booleano, lo que nos va a devolver es el 1, el número 1. Y esto es porque los datos booleanos están asociados como al 0 y al 1. Cuando es true, está asociado como al 1, y si es false, está asociado al 0. Entonces, por ejemplo, cuando aquí a la función int le metemos el dato true, nos devuelve el número 1. Ahora, eh, aquí hay menciona una parte importante que es que hace la conversión cuando es posible. Por ejemplo, aquí hay un dato en la función int que es el texto de la letra C, pero metida como una cadena de texto. Y entonces cuando nosotros le aplicamos la función int a esa cadena de texto, pues lo que nos va a mandar es un error. Obviamente porque la función no es posible hacer que haga esa conversión, por ejemplo, de este número, de esta letra C a un número. Entonces, esto es a lo que se refiere cuando es posible y no es posible convertir el número, el dato que le metamos a la función. ¿Más o menos queda claro eso? Sí. Y luego, pues aquí vienen otras funciones, que es la función float, que convierte un real o un número a decimal, con decimales. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Otra vez una cadena de texto, que es el 3.14. Le metemos la función float y nos los devuelve como el número 3.14, pero ya como un número real, ya no como una cadena de texto.
Y luego aquí lo que decíamos, ¿no? También le podemos meter el dato booleano true y nos devuelve el número uno, pero con punto decimal. Y aquí hay un ejemplo de error, ¿no? Es decir, le metemos tres is y lo que nos va a devolver es un error porque no es posible convertir esto a un número real. Ujú. Y aquí está la tercera función de la que hablábamos, que es la de string, que convierte a cadena. Este sí es como un poquito más flexible, porque, por ejemplo, aquí sí le podemos meter números. Y aquí le estamos metiendo un número y lo que nos devuelve es una cadena de texto con ese mismo número, ¿no? Igual aquí le metemos un dato booleano y nos devuelve la cadena de texto true. Entonces, como que esta función es muy flexible. Casi todo se puede meter en esta función y lo convierte a un texto. Está fácil, ¿no? Sí. Y finalmente, aquí está la función bool, que lo que hace es convertir a un booleano, ¿no? Y aquí hay unos ejemplos, lo que te decía, ¿no? El número cero está asociado con el false, entonces cuando nosotros le metemos la cadena de texto cero, lo que nos va a devolver es un false. Y aquí esta función tiene unas cualidades específicas que es como, si tú le metes el número cero, te devuelve false, pero si le metes cualquier otro número que no sea el cero, te va a devolver true. Aquí está un poquito extraño esto porque generalmente al true se le asigna el uno, pero la función bool lo que hace es que si tú le metes otro dato que no sea el cero, cualquier otro número te va a devolver true, ¿no? Y con las cadenas de texto también pasa algo interesante, que si tú le metes una cadena de texto vacía, te va a devolver un false. Y si tú le metes una cadena de texto que no sea vacía, pues te va a devolver un true. Entonces ya estamos aquí en el código y veíamos, ¿no? Por ejemplo, de aquí de esta función, podemos meterle primero una cadena de texto con algún número, por ejemplo, el 26. Si te das cuenta, estamos metiendo un string Ujú. Sí. y justo cuando lo ejecutamos, nos devuelve el número 26, pero este 26 que nos aparece aquí ya es un número entero, ya no es una cadena de texto, sino un entero, ¿no? Otro ejemplo que veíamos es que si nosotros le metemos un número con punto decimal, por ejemplo, 2.56, eh, fíjate aquí lo que hace es que nos devuelve un número entero, es decir, le quita la parte decimal, porque pues aquí este es un número flotante y lo va a convertir a un entero. Entonces le está quitando la parte decimal. Ok. Aquí sí, esta función no es como la round, que redondeaba hacia el entero más cercano, sino esta simplemente lo que hace es quitarle como la parte decimal, en caso de que sea un flotante, ¿no? Y finalmente, por ejemplo, podemos probar con un booleano y justo, mira, nos devuelve el número cero cuando le metemos el booleano. Entonces aquí están tres ejemplos de cómo podemos convertir datos con la función int. Ahora, con la función float, podemos hacer algo similar, ¿no? Le metemos una cadena de texto, 2.9, ejecutamos y justo nos da este número, pero este número ya es un número flotante, ya no es una cadena de texto, ¿no? Sí. También le podemos meter, por ejemplo, un número entero, 78, y nos devuelve el número entero, pero con una parte decimal, aunque la parte decimal pues es cero, ¿no? Pero nos devuelve el 78.0, Sí. como si fuera un número flotante. Ujú. Y otra cosa que podemos hacer es meterle un booleano, ¿no? Y justo lo que nos devuelve es el uno, pero igual, con una parte decimal, ¿no? 1.0. Y listo, ¿no? Eso es lo que hace como la función flat, lo que podemos hacer con la función flat. Ah, Ahora, en esta función de string, pues es muchísimo más flexible que las otras dos, ¿no? Porque le podemos, por ejemplo, meter un entero y nos lo devuelve el 23, pero como cadena de texto. También le podemos meter un flotante y nos la devuelve también como una cadena de texto, aunque aquí me equivoqué. Ahora sí, como una cadena de texto. Y justo también le podemos meter un booleano, ¿no? Y nos lo devuelve como una cadena de texto, ¿no? Y listo. Ahora, con los booleanos, podemos meterle un número distinto de cero
y si te das cuenta lo que nos devuelve es un true. Y esto pasa también, por ejemplo, con los números flotantes. Si nosotros le metemos 8.9, por ejemplo, nos va a devolver igual un true, porque no es el número cero, ¿no? Pero si nosotros aquí le metemos el cero, nos devuelve false. Y ahora, con las cadenas de texto, si le metemos una cadena de texto vacía, nos devuelve un false, pero si le metemos una cadena de texto que no sea vacía, nos devuelve un true, ¿no? Entonces, de esta manera se hacen como la conversión de datos. Generalmente, como que para lo que se ocupan este tipo de conversión de datos es como cuando pedimos datos con la función input, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando hacemos algo del estilo input y escribimos, mandamos este mensaje, ¿no? Como escribe tu edad, ¿no? Y entonces, pues aquí ya aparece como el recuadro, le podemos escribir cualquier número, pero lo que pasa es que, por ejemplo, cuando nosotros queremos usar ese dato, cuando queríamos operarlo, ¿no? Como decimos 2 más X, ahora sí, ¿no? Decíamos ayer que cuando metemos este dato, lo que nos devuelve el input es un string. Entonces, cuando nosotros queremos operarlo, hacer como 2 más X, lo que nos va a devolver es un error, ¿no? Ujú. Justo porque decíamos que este input No, es una cadena de texto, no es un número, ¿no? sí, no lo Entonces reconozco. lo que Ujú. tendríamos que hacer es convertirlo primero, ¿no? Es decir, hacer algo como del estilo y igual a, o directamente, mejor directamente, ponerlo aquí como un int y listo, ¿no? Ahora sí ya aplicamos lo que está adentro, lo convertimos a un entero y ahora sí ya lo podemos manipular, ¿no? Es decir, ponemos 23, ahora sí, y el resultado es 25, ¿no? Justo porque hicimos primero la conversión y después operamos. Generalmente como para eso se ocupan las conversiones.